estar aquí al frente y estoy muy contento por que Dios nos da la oportunidad de estar aquí y también estoy muy contento de verlos, de ver a cada uno de mis hermanos, de ver a, a quienes han sido fieles a estas reuniones y sé que el Señor se agrada de eso. Y hoy vamos a continuar con el Salmo 7 y para eso me gustaría que por favor me acompañen, que abran sus Biblias en el Salmo 7. Nuestro hermano César también nos apoya mucho aquí en la proyección y él proyecta cada versículo, entonces también lo vamos a tener aquí atrás en las pantallas. Salmo 7, yo voy a leerlo y ustedes me siguen con su vista, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresa sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad no volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Padre, pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Padre. Que uses mi vida, Padre, conforme a tus misericordias, conforme a tu propósito, Padre. Reconociendo, Padre, que soy un pecador, Padre, pero por tu gracia he sido redimido, Padre. Te doy gracias por este tiempo. Quita de nuestra mente todo aquello que estorbe, Señor, y que tú seas el único glorificado y exaltado por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este salmo lo he titulado Oración de un santo al Dios justo. Y vemos en este salmo, hermanos, como hemos visto en los salmos pasados, y más del Salmo 1 a al 7, vemos que David ha estado hablando de una persecución. David ha estado en aflicción, siendo perseguido para ser asesinado. Es un salmo en momentos difíciles de David, siendo perseguido. Y si bien uno de sus enemigos más grandes ha sido Saúl, pero en estos primeros versículos vemos que David pone su confianza en la ayuda del Señor. En el versículo 1 y 2 vemos cómo David hace una referencia de Dios como un refugio seguro. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. En este primer versículo vemos a David
haciendo una declaración de que Dios es su único refugio seguro. Para nosotros también esa es una seguridad, que Dios es nuestro único refugio seguro. Y David, siendo un rey, teniendo a su disposición un ejército, millares de hombres para pelear por él no ponía su confianza en lo terrenal, no ponía su confianza en todo el ejército que él tenía. Él declaraba que Dios era su refugio y que ese era el refugio seguro, un refugio que no iba a ser quebrantado ni iba a ser superado por cualquier cosa que le estuviera acechando. Para la vida del cristiano es así, hermanos. Para la vida del cristiano, que las acechanzas del maligno y las opresiones de la vida no tienen ninguna fuerza y no son mayores que el refugio que tenemos en Dios. El inicio de este salmo, hermanos, es una declaración de confianza, como les decía ahorita. Y es una declaración hacia nuestro Dios, dependiendo de la salvación en Él. David nos enseña que no está confiado en su poder humano, ni la confianza en su ejército. El cristiano no debe poner su confianza en lo terrenal. Era lo que les decía ahorita. Nuestra confianza no debe depender de lo que somos, de lo que tenemos, porque al final de cuentas esta vida es temporal. O sea, tiene un tiempo limitado, pero Dios, nuestro Dios es ilimitado. Nuestro Dios es para siempre. Entonces esa confianza en Él siempre va a ser segura. Y como veíamos en este primer versículo que David hace esa declaración, también en nosotros debe de estar esa declaración. La Biblia nos enseña que tenemos un enemigo muy poderoso. Ese enemigo es más poderoso que todas las cosas terrenales. Y la palabra nos enseña que él es un león. Es un león que está rugiendo para alcanzar a devorarnos. Y ese enemigo no juega a ser enemigo. Él es un enemigo que va detrás de nosotros buscando devorarnos. Pero es un intento. Mientras que nosotros estamos seguros en el Señor y que mientras nosotros estamos confiando y que estamos poniendo a Dios como nuestro refugio, ese enemigo está haciendo solamente un intento para devorarnos. ¿Por qué un intento? Porque Él nunca va a alcanzar a devorarnos. Porque quien nos libra es nuestro Señor y Él no desampara a los suyos. Todos los que somos del Señor no vamos a ser desamparados. Y David veía en Dios esa confianza, que él no iba a ser desamparado. Por más que Saúl o que cualquiera de sus enemigos estuviera detrás de él para asesinarle, nadie iba a poder contra su Dios. En los versículos 3 al 5, hermanos, vemos cómo David pide al Señor pide ser analizado si ha cometido corrupción, si ha pagado mal por bien. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Esta es una declaración también de David siendo consciente de su naturaleza. Como hemos visto, David, sí, la palabra nos enseña que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en su naturaleza pues también estaba la pecaminosidad. Su naturaleza humana le hizo caer y como nos decía nuestro hermano Freddy, también fue un mal padre, tomó decisiones que no fueron correctas, que lo llevaron a que los de su misma casa lo persiguieran para asesinarlo. Entonces David aquí está haciendo una declaración de que él es consciente que ha fallado y que tal vez ha hecho mal, ha pagado mal por bien, aun cuando alguien no tenía nada contra él y aun cuando le estaban pagando bien, él hizo algo mal. Y a lo mejor un ejemplo es
cuando mandó a matar al esposo de esta mujer que él tomó, que no era su mujer. Él le servía. Él daba la vida por David, pero David le pagó mal. Entonces David le estuvo pagando mal por bien. Hermanos, creo que muchas veces como cristianos, ya sea inconscientemente o con toda la intención, a veces pudiéramos pagar de esa manera. Pero abogado tenemos un abogado que cuando el Espíritu Santo nos confronta, cuando el Espíritu Santo nos hace ver esa maldad en nosotros, Él nos hace ver eso y nos hace correr hacia Él. Cuando somos obedientes y corremos a ese pecado que Dios nos ha mostrado para pedir perdón, nuestro Dios nos perdona. Y el cristiano debe evitar el pagar mal a alguien que hace bien. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, estamos en una naturaleza pecadora, pero tenemos una gracia que nos capacita para nosotros pagar bien aún cuando recibimos el mal. Esa gracia nos capacita aún cuando la gente nos está pagando mal. Esa gracia nos da una capacidad para nosotros responder de una manera diferente, no responder de esa misma manera y pagar bien. Si hemos fallado, como les decía ahorita, tenemos una ayuda para confesar nuestros pecados y ser perdonados. Esta naturaleza, hermanos, que es una naturaleza que proviene de la gracia, no es una naturaleza humana. Eso es imposible. Nosotros no podemos tener esa naturaleza. La gracia de nuestro Dios es la que nos capacita y nos enseña a poder pagar de esa manera. Porque es muy fácil que si alguien nos hace algo que está mal o que es incorrecto, nosotros querramos pagar igual. Y a lo mejor muchas veces por el momento queremos hacerlo. Pero el Espíritu Santo que mora dentro del cristiano, cuando somos verdaderos cristianos, Él siempre nos va a capacitar para frenar eso y no pagar de esa manera. Y algo que vemos en estos versículos es que David está exponiendo que él pudo haber pagado de esa manera. Por eso le está pidiendo al Señor que lo analice, o sea, que lo haga ver si él ha pagado ese mal para poder arrepentirse de eso. Y si bien como está el título de este salmo, es de una oración de un santo. Y pudiéramos decir, pues está difícil que un santo haga eso, ¿verdad? Pero recordemos que somos santos no por nuestras obras, no por nuestra fuerza, ni por nuestro poder, ni nuestra capacidad. Eso va a ser imposible. Somos santos porque el Señor nos ha hecho santos. Como David era santo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios en su vida. Avanzando, hermanos, en este salmo, en los versículos 6 y 7, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresa sobre ella. David está descansando en la palabra de su Dios. David conocía completamente las Escrituras y David estaba descansando en eso. Nosotros de esa manera debemos descansar en las Escrituras, no en nuestro intelecto, como les decía al principio, no en lo que pensamos, no en lo que creemos que está bien o que es correcto o que nos hace bien. Muchas veces hasta lo que creemos que nos hace bien delante del Señor puede estar mal. Nosotros debemos descansar en la autoridad de la palabra. La palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Ni la psicología ni la filosofía humana es nuestra autoridad. Nosotros nos guiamos por lo que el Señor nos enseña y por lo que Él ha dejado para nosotros, que es la Biblia.
David estaba consciente, perdón, Dios siempre estará a favor de sus santos. Dios siempre va a estar a favor de sus hijos. No hay un hijo que Dios vaya a desamparar. Nunca vamos a ser desamparados por nuestro Dios. Aquellos que en verdad han sido redimidos por la sangre de Jesús. La santidad que nuestro Señor nos ha otorgado, como les decía ahorita, hermanos, ha sido una santidad por medio de la obra de la cruz. No es por otra cosa, no ha sido por otro hecho. Ha sido en la obra de la cruz donde el Señor ha ganado nuestra santidad. Hemos aprendido los domingos y hemos estado viendo lo que es el Evangelio. El Evangelio nos habla de eso, de una mala noticia. Para nosotros poder regocijarnos y poder alegrarnos al momento de escuchar la buena noticia del Evangelio, tenemos que saber cuál es la mala. Y muchas de las veces la gente no entiende esto. Por eso la gente no se regocija en el Evangelio y toma el Evangelio por poco. Porque muchas veces o no les han hablado de la mala noticia, porque muchas veces la iglesia prefiere callar la verdad para tener a sus congregantes a gusto, tranquilos y que no se vayan. Pero ese es el mayor mal que le podemos hacer a la gente. Eso es algo terrible, no hablar con la verdad, porque son almas, son vidas que van a pasar una eternidad apartados del Señor. Entonces no podemos callar la verdad. Esta verdad que David conocía en este salmo y que él declaraba por medio de estos pasajes que estamos viendo y que ahora nosotros conocemos. Entonces, es por eso que les digo que cuando hemos sido redimidos, los que verdaderamente han sido redimidos van a conocer y van a experimentar estas cosas. La gracia del Señor, el pagar bien aunque nos hagan mal y poner nuestra confianza completamente en el Señor. Una persona que no es redimida, por más que diga creer en Dios, por más que diga que confía en el Señor en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad, en el momento de la persecución, de la enfermedad, de la tribulación, esa persona se va a doblegar, esa persona va a caer. Pero cuando hemos sido redimidos, nosotros corremos al Señor, doblamos nuestras rodillas, lloramos, pero lloramos delante de Él, confiando en que Él es nuestro único refugio. Es cuando un santo pone su oración ante un Dios justo. Porque a pesar de que el cristiano pase por pruebas, eso no quiere decir que Dios es injusto. Dios es justo y no podemos contradecir lo que su palabra dice, como les decía ahorita. La palabra es la autoridad máxima y quien diga que Dios es injusto está errado. Esa persona está errando. Dios es justo y su palabra nos enseña que Él es justo y confiamos y creemos fielmente en que es así. Y David lo sabía. David sabía que a pesar de estar siendo perseguido, de estar siendo atribulado, Dios era justo. Entonces en estos versículos estamos viendo que el Señor, siendo justo, iba a cumplir esa justicia. Más adelante, en los versículos 8, 9 y 10, vemos cómo David hace esta declaración, que era algo de lo que les estaba comentando ahorita. El Señor juzga a los pueblos. Pero aquí luego dice David, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Como les decía, David está completamente seguro que Dios es justo y juzgará a los pueblos, incluyéndolo a él. Y vuelve a recordar otra vez su confianza plena
en el Dios que es su escudo. Un escudo que no solamente está por delante, es un escudo que está detrás, está en los lados, arriba, está encima de David y está por debajo de David. Es un escudo inquebrantable, es un escudo que nada, ninguna saeta, ninguna flecha va a poder atravesar. Ni el guerrero más fuerte, con la espada más afilada, va a poder atravesar ese escudo. Y David estaba completamente seguro. Pero también no está dejando de lado David que él mismo va a ser juzgado. A pesar de ser santo, a pesar de que Dios es su padre y que Dios no va a desampararlo, Dios sabe que lo va a juzgar. Pero Dios lo va a juzgar de una manera justa. Porque recordemos que David tiene la gracia de Dios y tiene la misericordia de Dios. Como todo cristiano que ha sido redimido. No somos perfectos, cometemos pecados, caemos, pero ya no vivimos deleitándonos en esos pecados. No nos deleitamos a como vivíamos en nuestra vida pasada o cuando no había un arrepentimiento verdadero en el Señor. Cuando hemos sido redimidos, no nos deleitamos, no disfrutamos el pecado. El pecado nos carcome, el pecado nos hace sentir sucios delante del Señor. El pecado muchas veces a mí me ha pasado y creo que también a ustedes nos hace sentir indignos, nos hace sentir que no merecemos al Señor, nos hace creer que Él no está con nosotros. Pero esa es la diferencia de un cristiano redimido a una persona que no ha sido redimida, que no ha tenido un arrepentimiento. Esa persona no puede sentirse mal. Esa persona no puede ver su pecado. Ni nadie podrá hacérselo ver. El único que lo puede hacer ver es el Señor por medio de su gracia. La vida de todo cristiano, hermanos, debe de ser íntegra, que es como lo estábamos viendo también el domingo en la predicación. Debemos de ser íntegros delante de nuestro Dios, íntegros de corazón y de mente. Porque como vemos en este versículo, nuestro Dios examina el corazón y la mente. No solamente lo que hacemos en lo oculto, cuando pensamos que nadie nos ve, o cuando estamos con las personas y queremos aparentar que algo que no somos. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón y ve la mente. El Señor ve esto. Y Él examina lo más profundo que hay aquí. Que muchas veces nosotros, yo creo que Dios es tan infinito y tan poderoso que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Porque su palabra nos enseña que aún no sale la palabra de nuestra boca y Él ya la conoce. O sea, nuestro Dios es tan infinito, es tan poderoso que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que conocemos a una persona, porque conocemos cuál es su color favorito, cuál es su canción favorita, su comida favorita, nos sentimos como que la conozco al 100%. Pero hermanos, la palabra nos enseña que nosotros, ni aún delante de Dios nos conocemos tan bien a nosotros mismos como Él conoce nuestro corazón y nuestra mente. Eso refleja, la integridad del corazón y de la mente refleja un nuevo nacimiento. Todas las cosas quedan al descubierto de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios estamos completamente desnudos, hablando de una manera espiritual, no física ni terrenal. Delante de nuestro Dios, todas las cosas están a su vista, están a su poder y están a su entendimiento. No hay nada que podamos esconderle. Y por eso Él nos va a juzgar de esa misma manera. Pero como les decía, cuando hemos sido redimidos, vamos a luchar con todo eso que sabemos que delante de Dios no está bien.
Es una lucha que tenemos constante con el pecado. La vida del cristiano es una lucha constante. Somos un soldado en esta vida, que vamos a estar siempre al frente de la guerra, luchando. Pero nuestra lucha pues no es con cosas materiales, no es con armas, no es con espada. Nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es oración, lectura de la palabra, meditación del Señor, oración, lectura de la palabra, meditación en el Señor, meditar en el Señor, doblar nuestras rodillas. Esa es nuestra lucha. Es la única lucha, es de la única manera que podemos ganar la lucha. Orando, meditando. De otra manera no. De otra manera el pecado y la tentación nos va a vencer. Y como decía ahorita, recordemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no está jugando. Ese enemigo va con todo para querer devorarnos. Nosotros éramos injustos hasta que el verdadero justo, quien es Jesús, vino y pagó nuestra deuda, haciendo referencia a lo que David dice aquí. Haciendo referencia a estas palabras que él dice, pero establece tú al justo. Ahora nosotros hemos sido justos, pero como les decía, no hemos sido justos por nuestra capacidad, por nuestras fuerzas. Somos justos, aun cuando nosotros éramos injustos, el justo vino por los injustos. Qué asombroso eso, hermanos. Qué glorioso es que nuestro Señor, siendo completamente justo, quisiera venir a pagar por personas injustas, que no merecían su amor ni su perdón. No merecíamos que Él viniera a este mundo a pagar por nuestras iniquidades. Algo que me asombra mucho y que lo escuché en un predicador era que todos los pecados más abominables cayeron sobre Él. Y si yo ahorita les pregunto, y si piensan en su mente, ¿y cuál es el pecado más abominable que viene a su mente? El más abominable, ese, hermanos, cayó en Jesús. Él no merecía eso. Él no merecía que ese pecado tan sucio cayera sobre él. Es asombroso cómo Dios nos ha hecho justos y cómo David está aquí declarando que Dios va a establecer al justo. Y Dios nos establece hoy como justos, no como injustos. Gloria a Dios por eso. Ahora conociendo esto, ¿cuánta más confianza nos debe de dar? ¿Cuánta confianza tenemos en Dios como nuestro escudo en todo momento? Si Él ya pagó por eso, si Él ya nos amó, siendo abominables, siendo tan pecadores, si Él nos amó de esa manera, ¿cuánto más no dará por nosotros en esta vida que vamos recorriendo? En esta peregrinación de nosotros. Porque tenemos una meta y nuestra meta no es terrenal. Nuestra meta no es construir la mejor casa. Nuestra meta no es tener el mejor trabajo. Nuestra meta no es que nuestra familia viva mejor. Ni siquiera es tener salud en nuestra vida. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es la eternidad. Algo que me asombraba mucho de un hermano que veía y que escuchaba por medio de YouTube. Él era paralítico, estaba en silla de ruedas, estaba paralítico. Y le hicieron una pregunta porque él estaba en contra de la doctrina perdón, estaba en contra de la doctrina carismática, del movimiento carismático. Estaba en contra de todo eso que los falsos apóstoles enseñan hoy en día, de las campañas de milagros, donde invitaban y llenaban estadios. Él estaba en contra de todo eso. Y una persona que no estaba a favor de lo que él enseñaba y de lo que él decía, le dijo,
Tú, como estando en esa condición, no buscas y deseas eso, porque Dios lo puede hacer. Y él decía, y la respuesta que él dio fue es que era tan asombroso lo que él tenía como entendimiento era que decía, yo voy a tener una vida eterna para disfrutar con mi Señor, una vida de salud, porque esa es mi meta. Mi meta aquí no es caminar, mi meta aquí no es ser sano. Mi meta es mi Señor. Y eso es asombroso, hermanos. Eso es asombroso porque como una persona en esa condición tiene esa mentalidad, pero es por medio de la palabra, es por medio de la obra que el Señor ha hecho en él. Solamente una persona que ha sido redimido tiene ese entendimiento claro de la palabra. Nosotros, hermanos, debemos de buscar eso siempre, siempre. En los versículos del 11 al 15, voy a darle lectura a esto, hermanos, al 16, perdón. David está diciendo, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado. Y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y violencia descenderá sobre su coronilla. El Señor siempre ha estado advirtiendo de las consecuencias del pecado y lo vemos desde Génesis que, que Noé hablaba a la gente para que se arrepintiera y fueran salvos, fueran rescatados por Dios por medio del arca. Y Dios siempre ha estado advirtiendo y hoy en día Dios está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo, Dios advierte a esta comunidad, Dios advierte a todas las personas que vienen y que escuchan su palabra, porque esa es nuestra meta, predicar el Evangelio, no buscando agradar a las personas. Nuestra meta es queriendo agradar al Señor. Hay una frase que dice que Dios no nos ha hecho salvos para que nosotros vayamos solos al cielo. Nos ha hecho salvos para que llevemos a otros también. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra como es, la palabra como el Señor la ha mandado. Y muchas veces esa palabra hiere el orgullo de las personas, como nos lo han estado enseñando estas últimas predicaciones y en las clases del Evangelio. La palabra hiere el corazón humano, hiere el orgullo de las personas. Y muchas veces hasta como cristianos nos puede llegar a herir a nosotros. Pero la diferencia es que cuando nos hiere a nosotros, reconocemos que es el Señor hablando, que es su Espíritu Santo, y es cuando buscamos el arrepentimiento, hermanos. Esas son las lo que hace ver que somos cristianos, que somos verdaderamente cristianos. David le está advirtiendo a todos estos enemigos, perdón, David le está advirtiendo a todos estos enemigos que les espera un final terrible. Un final terrible ante un Dios poderoso y temible. Pero es si no se arrepiente. Porque aquí Dios está mostrando todavía su misericordia para aquellos que están en contra de Dios. Pero es un Dios, hermanos, tan poderoso que si nos ponemos a pensar en nuestro Dios, cómo formó los cielos, la tierra, que somos tan diminutos en esta tierra, que si salimos fuera de este planeta somos nada. Ante las galaxias, ante los planetas, el sol, la luna, las estrellas, somos tan pequeños y Dios es tan grande. Vamos a estar delante de ese Dios. Las personas van a estar delante de ese Dios.
Y David está aquí mostrándoles que si no se arrepienten, que si no se convierten de sus malos deseos, de sus pecados, van a estar ante un Dios que está afilando su espada. Y Dios es temible. En ese aspecto Dios es temible. Pero recordemos que Dios no es injusto. Dios es justo. Y aún en estos tiempos la misericordia de Dios está siendo mostrada ante tanta maldad. Y no nos vamos a otros países. Lo vemos en nuestro país, en nuestros estados, en los estados de nuestra nación. Y es triste ver cómo gobernantes celebran y hasta pareciera que se burlan y se mofan de lo que pasa. Hay una frase de un puritano que dice que cuando Dios, es una frase algo fuerte, pero creo que sí tiene mucho de cierto, que dice que cuando Dios quiere castigar a una nación, da malos gobernantes. Y nosotros, esta nación, se ha apartado mucho del Señor. Vivimos en una nación donde aman el pecado, aman la idolatría, aman todo lo que está en contra del Señor, aman todo lo que aborrece el Señor. Defendemos o defienden la igualdad de género, defienden todo aquello que no es correcto. Y eso es terrible, hermanos. Es por eso que necesitamos, como David, advertirle a toda esta gente que está un Dios afilando su espada. Si no se arrepienten esas personas, Dios está afilando su espada y va a pagar. Va a pagar justamente, siendo justo. Va a pagar lo que merecen esas personas, hermanos. Vayamos a Deuteronomio. Este pasaje es tremendísimo. Deuteronomio 32, capítulo 32, 39 al 41. Dice esta parte de las Escrituras, hablando de nuestro Dios. Porque, perdón, 39. Sí. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Wow. Eso es tremendo. Eso es tremendo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que advertirle a la gente que aborrece a Dios. Muchas veces la gente piensa que no aborrece a Dios, pero cuando no confiesan que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, cuando niegan a Cristo como el único Salvador, cuando aborrecen los estatutos de nuestro Dios, cuando aborrecen lo que la iglesia hace porque está en contra del orgullo humano y de las ideas humanas, cuando aborrecen eso, hermanos, Dios va a pagarlo. Dios lo va a pagar. Yo no quisiera, hermanos, estar delante de un Dios así. Yo no quisiera estar en contra de Dios y tener que experimentar eso. Dios nos libre a los que estamos aquí, que lleguemos a eso. Y sabemos que cuando creemos en el Señor, hemos sido librados de eso. Es triste que muchas veces hablamos a las personas
predicamos a las personas nos ven en las redes sociales, pero solo dicen, está bonito, está muy bonito ahí, hacen cosas bonitas, son muy amables, son buenos, nos tratan bien, pero es triste cuando no quieren obedecer los estatutos del Señor, cuando no quieren obedecer a este Dios justo, porque este es el Dios de la palabra. Este es el Dios verdadero, hermanos. Este es el Dios real. Voy a leerles esta frase de Charles Spurgeon, que dice, cuán pocos son los que creen que Dios llamará a cuentas al malvado. Si lo creyéramos, temblaríamos como el que está dentro de una casa que se derrumba. Nos esforzaríamos por salvarnos de esta generación depravada. ¿Han visto cuando hay terremotos en las noticias? ¿O cuando está una alerta sísmica? ¿Cómo sale la gente corriendo de los edificios y de las casas? Por el miedo de que se derrumbe el techo y caiga sobre ellos. Muchas veces he visto en las noticias que hay personas que hasta salen en toalla porque estaban bañándose. No les importa lo que estén dejando atrás o no les importa que estén desnudos. Ellos corren por su vida, corren apresuradamente para no morir aplastados. Y esta frase hace referencia a eso. Si la gente entendiera cuán depravados son, si la gente entendiera cuán pecadores son delante del Señor, correrían para no sufrir las consecuencias de este Dios. Correrían para salvarse, correrían a abrazar el Evangelio, correrían a los pies de Cristo para ser salvos. Y cuando comprendieran lo que el Señor ha hecho por ellos, abrazarían esa verdad y le amarían tanto y entregarían sus vidas a Él, dejando todo lo que está atrás. Muchos lo han hecho. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de esas personas que lo han hecho, porque muchos han dejado riquezas. Hay muchas personas que han dejado sus riquezas para seguir al Señor, que han dejado sus posesiones. Hay muchas personas que han sacrificado sus vidas para predicar al Señor. Han dejado su comodidad, han dejado sus casas, su país, su ciudad, a sus padres, a sus hermanos, por ir y entregar la vida al Señor. Esa es la consecuencia cuando Dios muestra su gracia y las personas creen en Cristo y se arrepienten. Y nosotros debemos de correr a Cristo todos los días de nuestras vidas, hermanos, y aferrarnos a Él y dejar todas las cosas que están en este mundo. Claro, no vamos a dejar de comer, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de esforzarnos para darle a nuestra familia lo que necesitan, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el Señor. El impío está sembrando su propio mal, como lo está diciendo aquí David, y lo que ha acabado es su propio hoyo. El cristiano perseguido muchas veces pareciera estar derrotado ante un cruel enemigo, pero el mal que lo acecha tiene su derrota asegurada. Hermanos, todo lo que nos acecha, todo el mal que nos esté acechando, tiene una derrota asegurada. Nosotros tenemos la victoria asegurada en el Señor, no en otra cosa. Antes esta justicia de Dios, también conocemos el amor de Dios, porque Dios muestra su amor, hoy muestra su amor en su misericordia, que su misericordia está aún. Pero esta misericordia, hermanos, un día se va a terminar. Cuando estemos delante del Señor, esta misericordia no estará. El Señor va a pagar. Y si no nos arrepentimos y si no confesamos al Señor, como nuestro Dios, estamos desprotegidos. Pero los que hemos creído, los que hemos sido redimidos, tenemos un abogado y Él estará delante de nosotros en aquel día y abogará por nosotros y dirá, yo pagué por Él. Y es cuando escucharemos esas palabras que pasemos al reino. Ese día será glorioso, hermanos.
Es por eso que tenemos que seguir predicando esto. Y en este salmo vemos varias etapas. Vemos cómo David muestra su confianza, vemos cómo David está pidiendo al Señor que Él sea analizado, cómo Él está viendo también que ha sido injusto, que ha hecho injusticia, pero la misericordia de Dios está con Él. Y vemos también cómo Dios, siendo justo, pagará y cómo está afilando su espada. Está afilándola en la piedra que es el pecado de la gente. Pero Dios en su amor hoy nos muestra el Evangelio. Le muestra el Evangelio a las personas. Y si se convierten a Él, se salvarán de la ruina. Porque Dios es lento para la ira. Dios es lento para la ira. Y nosotros lo hemos experimentado. Los que estamos aquí hemos experimentado que Dios ha sido lento con nosotros. Porque cuando éramos pecadores, Dios nos tuvo misericordia y hoy podemos estar aquí. Y Dios quiere que otras personas también le conozcan. Es por eso que tenemos que seguir predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio. Y al momento de estudiar estos salmos, vemos la justicia de Dios, vemos el amor de Dios, vemos lo pecadores que somos, lo amado que también somos, como Dios nos ha amado. Y en estos últimos versículos, hermano, en el último versículo vemos cómo David termina esta oración con una gran alegría, con un gran canto de victoria de un santo hacia su Dios. Y es así como nosotros, al conocer la justicia de Dios en la cruz y al reconocer la ira que venía sobre nosotros y que fue pagado por nuestro Señor, por Jesús, es ahí donde se encuentra nuestra victoria. En medio de todas las circunstancias de la vida, en medio de todo el dolor, es ahí donde nuestra oración termina también con este canto de victoria, con estas alabanzas hacia el Señor. Es por eso que cada día, cada domingo que venimos aquí cantamos a Él, le alabamos y nos gozamos de estar con nuestros hermanos, porque hemos reconocido la victoria que ahora tenemos en nuestro Señor. Y así debe de ser la victoria, la vida de cada cristiano, en la victoria de Jesús, en la victoria que Él ganó. Y que todo el pecado que nos acechaba ya no tiene ningún dominio ni poder sobre nosotros. Y que la enfermedad no es mayor que nuestra recompensa que nos espera. La maldad de este mundo no puede separarnos del amor que es en Cristo. Y cuando vivimos estas verdades, también nuestra oración será agradeciendo cada día a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado a través de este salmo, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos has hecho justos, Señor, delante de ti por la obra de Cristo, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios justo, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que aún sigues mostrando. Gracias, Señor, por Jesús. Oro, Señor, para que la vida de mis hermanos sea en gozo en tu palabra, sea en gozo en Cristo, en su victoria. Oro para que cada uno nos entreguemos completamente a ti, Señor, reconociéndote como nuestro único escudo seguro. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra mente muchas veces es limitada, pero tu Espíritu Santo nos capacita, Padre, para tener el entendimiento, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.